Tenemos para hoy. Buenas noches, señorita Silvia Magalí. Pasen adelante. Kevin, Alexis, solo nombres de artistas tienen ustedes, hombre. De paso que Alfredo. ¿Qué teníamos para hoy? Angélica Herrera. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Hablábamos de dos cosas básicas, ¿verdad? De introducción para esta semana. Recordemos que la pandemia sigue su curso. Usamos gel, usamos la mascarilla, pero no comprendemos la importancia de la distancia social, ¿verdad? Cualquier lugar está sumamente conglomerado y eso es como la carnita para el virus. Recordemos que el virus ha tenido varias mutaciones y la ciencia sigue ahí como tratando de controlar por dónde van esas mutaciones para evitar más mortandad. Sin embargo, con el despegue de esta quinta ola, ya vieron que más personas en Guatemala han muerto. Ya se había detenido. Indudablemente somos una sociedad de muy corta memoria histórica y fácil nos vuelven a vencer los elementos de este tipo. Pero bueno, por favor, cuidémonos, cuidemos a los niños, cuidemos a las niñas, cuidemos a las personas de la tercera y de la cuarta edad. La cuarta edad empieza de los 80 en adelante. La tercera edad es de los 60 a los 80. El otro elemento a considerar, ¿verdad?, es que estemos atentos a los acontecimientos del problema político que tiene la universidad. Ciertamente sigue en conflicto ese tema. Parece que ya la parte legal va tomando su forma, y lo que sí es cierto es que muchos estudiantes están colaborando dando su tiempo, dando su paz en las tomas de los edificios, ¿verdad? Si no queremos tomar una participación directa, al menos mantengámonos debidamente informados y si podemos colaborar llevándoles víveres a los que están en resistencia, pues la historia nos va a juzgar. Ah, bueno, por otro lado, estábamos platicando con las compañeras y compañeros del primer horario para ya ponernos de acuerdo en hacer la primera evaluación. Bloquealo ahí. Bloquealo de una vez. Vamos a hacer la primera evaluación la otra semana. Vamos a determinar dos cosas con la licenciada Verónica. El día, si es lunes o jueves o miércoles, y qué es lo que vamos a evaluar. ¿Oye? Lo más seguro es que sea el instrumento que vamos a utilizar, sea un formulario de Google Drive. ¿Sí? Y la ventaja en este curso es que todas las pruebas, todas sin excepción, no son obligatorias que la hagan. Si gustan, participan. Si no, no se preocupen. ¿Estamos? ¿Cuándo dijo Lick, perdone? Lo vamos a acordar hoy o mañana con la licenciada Verónica, ya sea lunes o miércoles, ¿verdad?
Ok, gracias. ¿Cómo se llama el documento del Banco de Guatemala que presentó en la clase anterior? Se llama Guatemala en cifras y está por año. Tomen los Licenciado, 5, disculpe, 5, manda. perdón que lo interrumpa, pero la evaluación será sobre el libro, ¿va? El documento que nos compartió. Sí, lo más seguro, si quieren lo hablamos de una vez, que sea sobre el primer folletito que se llama el problema social y el problema económico. ¿Va? Vamos a evaluar ese folletito. Correcto, gracias, ya lo tengo aquí ya. Vamos. ¿Y Disculpe, qué preguntaba la comentó otra que persona? tenemos una evaluación. Sí, Ah, ok. Para el día miércoles, creo que dijo, ¿no? ¿tú qué opinas, Verónica? ¿Lunes o miércoles? Sí, podría ser para la otra semana, para que tengan tiempo de ¿Pero leer ahí. lunes o miércoles? Si a mí me Eh, preguntan, el lunes. Pero yo lo dejo a tu criterio. ok, está bien. Ahí me avisas. Al matadero de una vez. Es que fíjense que uno calienta mucho las cosas y está ahí con que, y estaba de ver el libro desde allá y nunca lo toca. Y si lo toca, nunca lo abre. Y si lo abre, nunca lo lee. ¿Eh? Entonces, los buenos estudiantes hasta beben un día antes del examen. ¿Por qué? Porque ya estudiaron. Ya estudiaron. Esas son mis fases de lectura. Bueno, se me olvidó lo que había preguntado un compañero. La fuerza del libro. Mario. ¿Qué habían preguntado? No me acuerdo. Lo leen y no lo aplican. De eso estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? De cómo encontrar otras formas de que ciertamente la lectura es importante, pero la comprensión de los temas es relevante. El análisis así macro, el análisis global de los fenómenos. Y después encontrar este conceptito, eso es de lo... Eso es como obvio. Y estuvieron de acuerdo. Si no hay otra consulta, le vamos a poner aquí. Vamos a ver si estoy con esto. Fíjense que se me ocurrió hacer esto. ¿Ven la pantalla? Correcto. Bueno. Así es, Lick. Vale, muy bien, gracias. Es que estoy aprendiendo a usar esto que se llama toda la pantalla, donde uno agarra, toma y toma de diferentes lados. Mientras que cuando lo que me sé es tomar solo una pantalla y sé que solo el documentito que tengo ahí puedo usar. Pero no sé si uno de ustedes fue o el del plan fin de semana que me dijeron cómo se usa toda la pantalla. Pero ahí vamos. Entonces, miren pues, con lo que vamos a ver ahorita en esta gráfica, el tema de hoy es explicar cómo empieza el licenciado Edgar Reyes Escalante, ¿sí? Su presentación del libro. Él usa una prosa riquísima que en 3, 4 renglones dice muchas cosas. Y entonces hay muchos términos ahí para el nivel de ustedes que necesita una explicación breve para que cuando lean se den cuenta de lo que se está hablando y no tenga mucha complicación la lectura.
¿Ya? La idea del licenciado Reyes Escalante es empezar a explicar la problemática del modo de producción capitalista que se vivió en el fenómeno llamado el crack de 1929, ¿sí? Y qué se hizo para resolver que el modo de producción capitalista se salvara. Y él plantea varios aspectos ahí que tienen como el origen de ese problema. Eso es lo que yo les quiero explicar en primera instancia, de qué es lo que está hablando el licenciado Reyes Escalante, para que después se vayan así como que en línea recta toda la lectura. ¿Sí? Este documento es de otra cosa, es el neoliberal. Bueno, esta es la grafiquita que les quiero explicar. Esta gráfica resume las principales escuelas de pensamiento a partir del siglo XV hasta lo que hoy llamamos neoliberalismo. Recuérdense que vivimos en la época del neoliberalismo. Recuérdense que vivimos en la época de la globalización. Uno va al banco y hace una transacción electrónica donde paga, creo que son $25, y el dinero lo recibe el proveedor en China, lo recibe el proveedor en República Checa, ¿sí? Lo reciben en Miami en cuestión de minutos. En esa época estamos, en la liberación incluso de los salarios, platicamos. Pero bueno, esta grafiquita, las cosas básicas son, en el siglo XV, la escuela del mercantilismo sostenía que la riqueza de una nación radica en la cantidad de metales preciosos que tengan. Porque a mayor cantidad de oro y plata, mayor poder de negociación en una mesa donde hay varios países para establecer el nivel de importaciones y el nivel de exportaciones que se van a realizar. Entonces, aquella sociedad, aquella formación económico-social que tenga más oro y plata, tiene más poder. Y entonces va a poder establecer las reglas del juego. Y obviamente va a querer exportar más de lo que importa. Y aquellos que tengan poca cantidad de metales preciosos, pues no tienen poder de negociación y se van a conformar con ser más importadores que exportadores. Entonces, por eso, en la época del siglo XV, es que se dieron todo tipo de fenómenos en búsqueda de oro. En 1492 viene Colón y descubre América. ¿Se acuerdan de esa historia romántica que le cuentan a uno en la primaria? Y que uno hasta declama en los lunes cívicos, de que la reina Isabel la Católica se quitó la corona y le dijo: Señor Cristóbal, por favor, vaya a descubrir nuevos lugares, nuevos continentes, porque pobrecitos necesitan conocer a Dios. ¿Eh? Aquí se tenía un criterio politeísta. Aquí lo que no se conocía era el cristianismo. Y lo otro, lo que se quería era oro y plata. En 1524, Pedro de Alvarado conquista. Y después todo lo que vieron en el curso de Historia Económica. ¿Sí? Resultó que en países como Guatemala no había oro y plata visible. Hoy sí. Y entonces
solo tuvieron dos formas de encontrar riqueza: esclavos y tierra usurpada. Hasta hoy, hasta años recientes, se está extrayendo oro y plata. Por eso se dejaron venir varias mineras, ¿verdad? Y han extraído cantidades exorbitantes de oro. Pero bueno, ese es el siglo XV. ¿Sí? La riqueza de una nación radica en la cantidad de metales preciosos. Después dice la escuela de la fisiocracia: no es cierto lo que dice el mercantilismo. La riqueza de una nación radica en la madre tierra, aquella que es capaz de generar organismos vivos como plantas y animales. En las plantas estamos hablando de todo, ¿verdad? Verduras, frutas, tubérculos, hierbas, y todo. En la producción de animales estamos hablando de todo tipo de animales. Abejas, ovejas, caballos, marranos, vacas, pollos, todo. Entonces dice, la riqueza de una nación es la tierra. Y aquella que tenga más tierra y calidad de tierra va a tener más poder de negociación. Planteaban otro elemento de riqueza a diferencia del mercantilismo. ¿Sí? ¿Cuál es la clave aquí? Que el instrumento macroeconómico llamado balanza comercial fuera positivo para el país que tuviera más riquezas. No dice el liberalismo. Aparece en 1776 la escuela clásica del liberalismo, la escuela clásica de la economía política inglesa, de Adam Smith y de David Ricardo. También William Petty. A William Petty casi no se le menciona. William Petty fue importante porque fue quien llevó a la práctica toda la teoría de Adam Smith y David Ricardo. Él hizo ejercicios de banca, él hizo ejercicios con precios, él hizo ejercicios con movimientos de inventarios para demostrar el laissez-faire, el laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar. Los clásicos, bueno, ¿quiénes fueron los clásicos? Adam Smith, David Ricardo y William Petty. ¿Por qué clásicos? Bueno, es que dice Carlos Marx, hay muchos autores burgueses, hay muchos que quieren defender a la burguesía. Entonces yo no los voy a estar mencionando a todos. Ni todos han hecho importantes incorporaciones a la economía. Los que más han aportado han sido William Petty, Adam Smith y David Ricardo. A esos yo les voy a llamar clásicos. Y aparece entonces en los textos, como en el texto del licenciado Reyes Escalante, ¿sí? Los clásicos de la economía. Los clásicos plantearon el dejar hacer, el dejar pasar, el laissez-faire, laissez-passer en francés. ¿Qué quiere decir eso? Dejar hacer, dejar pasar. Dejar que la mano invisible mueva la oferta y la demanda. No tengamos pena, no tengamos pena. El precio de la gasolina va a bajar. Va a bajar tanto que los buses van a bajar sus precios, que el Walmart va a bajar sus precios, que los taxis van a bajar sus precios, que las mototaxis van a bajar sus precios, que todo va a bajar de precio. ¿Será?
¿Será? Bueno. Entonces, esa mano invisible implica que el Estado no se meta en nada, que el Estado sea un gendarme. Esos postulados de la escuela clásica llegaron al grado de plantear la teoría del valor trabajo, donde el mercantilismo dijo que la riqueza de una nación radica en los metales preciosos, la fisiocracia dijo que la riqueza de una nación radica en la tierra, y ahora ellos dicen la riqueza de una nación radica en el trabajo. El trabajo crea valor. La riqueza de una nación radica en el trabajo. Años después aparece el marxismo, la escuela del materialismo histórico de Karl Marx y Federico Engels. Y dicen, no, 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 no. No puede haber una mano invisible, ¿sí? Si lo que hay es una explotación de la fuerza de trabajo. La riqueza de una nación radica en la fuerza de trabajo. Si no hay fuerza de trabajo, no hay economía. Lo que pasa, dice, es que las condiciones en las que trabaja la fuerza de trabajo son inhumanas. Los niños desollinadores, a los que se les daba una espátula y los metían en las grandes chimeneas a raspar el hollín que generaba la combustión fósil. Y muchos no salieron a tiempo y se asfixiaron. Niños entre 4 y 7 años, a los que se les medía los pies, a los que se les medía las piernas y los brazos y los dedos, para que no fueran muy gordos, pero que sí fueran flacos. Hasta tenían un manual de cómo tenían que ser las características físicas de los niños para poderlos meter dentro de las chimeneas. Y el otro tema, el tema de los horarios. Los horarios de trabajo eran de 20 horas diarias, de lunes a domingo, de 18 horas, de 16 horas, de 14 horas, de 12 horas. Entonces dice el marxismo, no, la fuerza de trabajo es necesario que luche por sus derechos y que reivindique su condición de clase obrera. Y entonces se forman los sindicatos rojos, se dan revoluciones, como la que hizo Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en Rusia, en 1917. Como la que los movimientos sociales en Estados Unidos, en 1886. Y es ahí donde se da, donde se logra la regulación de un horario universal, al que se le empieza a llamar 3x8. 3x8, 24. 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de estudio. Híjola, dice la siguiente escuela, a la grande habla, mejor hagamos algo que modifique esta idea radical de los marxistas. Y entonces aparece la escuela del neoclasismo, los neoclásicos, los seguidores de Adam Smith y de David Ricardo, queriendo encontrar un equilibrio, queriendo encontrar una amistad, queriendo que se den la mano el dueño de los medios de producción y el dueño de la fuerza de trabajo. Recordemos que el dueño de los medios de producción es dueño de la fábrica, es dueño de la materia prima y es dueño de las máquinas. El otro tan solo es dueño
de su fuerza de trabajo. Pero ojo, la fuerza de trabajo es una mercancía capaz de crear un valor por arriba de su valor. Y entonces dicen, ay, no, no mucha, mejor que el capital, que el dueño de los medios de producción esté como de acuerdo, esté como contento con el obrero y que el obrero esté contento con el patrón. Y es ahí donde aparecen los sindicatos blancos en la historia. Aquellos sindicatos que empiezan a formar, todavía existen asociaciones solidaristas, donde lo que hay es una tienda de abarrotes para los trabajadores a precios especiales. El cartón de huevos a 32, mientras que, ahora a 32 ese precio era antes de la subida de la gasolina. Ahora cuesta 40 y pico un cartón de huevo. 1.45 cuesta un huevo en una tienda. Pero el dejar hacer, dejar pasar, va a regular las cosas y mañana el dueño de la tienda va a decir, disculpe, a partir de hoy los huevos cuestan 95. ¿Será? Bueno, entonces se crean los sindicatos blancos, crean asociaciones solidaristas que lo que quieren es amortiguar que los trabajadores no formen sindicatos rojos, no demanden a las empresas. Decían ahí en el reportaje ese que vi en el History, que la McCormick, la empresa McCormick, llegó a tener 34,000 empleados. Y en la crisis del crack de 1929, se quedó con 16,000. Así, ¡fua! De un tajo, voló al 50% de los trabajadores. ¿Y qué hacía la gente? Ahí hay carteles donde un señor va, dice, sé 3 idiomas, soy profesor de matemáticas, sé biología, pero no tengo trabajo. Póngame a hacer lo que usted quiera. Hay otro que dice, no tengo trabajo de hace 3 años. Dígame qué tengo que hacer y págueme el sueldo que quiera. Bueno, entonces, esa mano invisible rige todavía inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue devastadora. Y fue la guerra más cruel de las dos, porque no habían aviones y las guerras eran cara a cara, a caballo a caballo. Vamos a ver qué dice el Google. Muertes en la Primera Guerra Mundial. Estamos creando las condiciones. Según AA.com.tr, el cambio en el mapa político mundial, mientras que 6.6 millones de los fallecidos eran civiles, unos 10 millones de soldados perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial, en la que un promedio de 6,000 personas murió diariamente. Va. Dice 10 millones de soldados, más 7 civiles, 17. Vamos a hacer la segunda. Muertes en la Segunda Guerra Mundial. Según Wikipedia, la contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios, que normalmente ofrecen estimaciones de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas y de 40 a 45 millones según los más optimistas. Grande. Entonces, se está queriendo salir de la Primera Guerra Mundial. Hay países que quedaron devastados, principalmente en Europa. Y viene este fenómeno del crack.
Esa mano invisible está dejando de funcionar. Eso de que los precios los regula la mano invisible de la oferta y la demanda, eso se empieza a demostrar que no es cierto. La economía se cae en Estados Unidos. La bolsa de valores se cae. La gente quería vivir del cupón. Es decir, la gente iba a depositar su dinero al banco y quería estar viviendo de los intereses. Se estanca la producción. Ya nadie quiere producir cosas, quiere solo los intereses de su dinero. Y se cae el empleo entonces. Y empieza a haber una crisis enorme, que es lo que empieza a contar el licenciado Reyes Escalante en su libro. Y aparece en 1936 la escuela del keynesianismo, donde un economista llamado Lord Maynard Keynes dice: jóvenes, esa mano invisible ya no funciona. Es importante que el Estado entre a regular la economía. Y empiezan a crearse instituciones a nivel mundial para regularla. Se crea a nivel mundial la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. Se crea en Guatemala la Facultad de Ciencias Económicas en 1937. Y en 1945 se funda el Banco de Guatemala. ¿Se recuerdan? Hoy hace clic el folletito de cifras en Guatemala y que no sé qué, porque lo que querían es instituciones para regular esa inexistente mano invisible. ¿Cuáles son las políticas que regula el Banco de Guatemala? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuáles son las tres principales políticas de las que se encarga el Banco de Guatemala? Aquí en el chat dice Kevin Alexis la inflación. Sí, pero hay tres políticas que hablamos el otro día. Y entonces, ¿cuáles son las tres? La política monetaria, licenciado. Una, Cambiaria y crediticia. ¿quién dijo? Una compañera habló ahí de las otras dos. Política crediticia, dijo esa, la escuché también. Ah, ¿cuáles son las tres entonces? Política monetaria, Cambiaria y crediticia, licenciado. cambiaria y crediticia. Decíamos el otro día, por eso es que Guatemala se le considera en el contexto, ¿verdad? En el contexto de la economía capitalista, una economía sana. Una economía que no pasa de los 2 dígitos de inflación, una economía que no pasa de los 2 dígitos en el tipo de cambio, ¿sí? Una economía capaz de tener el Producto Interno Bruto mayor que los países centroamericanos. ¡Qué bueno! Sí, pero el problema de Guatemala es que tiene mucho analfabetismo, mucha desnutrición crónica, mucha mortalidad materno-infantil. La mortalidad materno-infantil es que se muere la madre y se muere el hijo. Muchos problemas de salud, entonces. Mucha pobreza, mucha extrema pobreza. Entonces, si estuviéramos en lo presencial, en el S3, en el Salón 101,
está el nombre del primer director, del primer presidente del Banco de Guatemala. Primer presidente del Banco de Guatemala. Según Banco de Guatemala, esta reforma se culminó durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo y fue conducida bajo el liderazgo del doctor Manuel Noriega Morales, cuyo equipo de trabajo con... Manuel Noriega Morales. Si algún día volvemos a la presencialidad, bueno, a una nueva normalidad, busquen el salón 101 del S3 y van a ver que lleva ese nombre. Y vean cómo el Banco de Guatemala se formó al calor de la Revolución de 1944. Comprendían muy bien el contexto internacional. ¿Qué se quería entonces? Políticas keynesianas que regularan la economía. Sin embargo, dice Keynes, sin embargo, dice el licenciado Reyes Escalante, las políticas keynesianas empezaron a funcionar porque lo que se buscaba era el pleno empleo. Ese es el centro del fundamento de la teoría de Keynes, el pleno empleo. Dice, para que una economía se reactive, tiene que haber pleno empleo. Y cuentan ahí, yo vi ese documental de History, donde ponían a 100 obreros a hacer una zanja de 1 kilómetro. Y cuando terminaban el kilómetro, entonces les pagaban. Y ya estaba listo otro grupo de personas para empezarla a cerrar. Y cuando llegaban, entonces les pagaban. Increíble, así se reactivó la economía, dándole empleo a las personas. Pero dice el licenciado Reyes Escalante, eso no era suficiente. No se lograba reactivar a plenitud la economía capitalista. Y entonces viene la solución. ¿Cuál creen que fue? Un año después. ¿Qué pasó un año después? En 1937. ¿Qué pasó en 1937? Primera Guerra Mundial. Según Wikipedia, la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Hombre, esa fue la primera que mencionó. Segunda Guerra Mundial. Según Wikipedia, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. ¿Ya? No fue suficiente el pleno empleo. Había que encontrar un elemento que motivara la producción continua. Y eso fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso Estados Unidos entra de último a la guerra. Porque no le interesaba estar en la guerra. Le interesaba ser el productor bélico. Le interesaba ser el principal proveedor de armas para los aliados. Entiéndase, Inglaterra, Francia, Holanda, todo lo demás.
contra Alemania, Japón e Italia. Pero vienen los japoneses y por el patio trasero, por Pearl Harbor, atacan a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se ve así como que va pues ahorillado a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eso sí, disparó la producción. Imagínense de qué estamos hablando. Balas, pistolas, rifles, tanques, aviones, portaaviones, buques, submarinos. Ojo, estamos hablando de la industria pesada. Estamos hablando de una política militar basada en la rotación de inventarios. Y vamos a leer unos trocitos del folleto y entonces lo vamos a terminar de amarrar. Entonces, entra la Segunda Guerra Mundial y eso sucede. Para el final de la guerra, entonces se vuelve a la política ahora de un neoliberalismo, donde se empieza a pedir que el Estado se retire del control de la economía y que deje eso en manos privadas. En 1970 apareció una política llamada, a finales de los 70s y principios de los 80s del siglo apareció una política en Guatemala llamada ajuste estructural, donde se le empezó a pedir, entre comillas, a obligar a la gente del Estado a retirarse. Retiro voluntario se llamaba. La política de ajuste estructural se llamaba retiro voluntario. Si a alguien le faltaban 5 años para jubilarse, de una vez se los daban. No, hombre, váyase de una vez. Y le daban su 100% de tiempo y le daban todavía un bono. Y entonces achiquitaron el Estado. Dejaron al mínimo el Ministerio de Salud, de Finanzas, de Trabajo, de... ¿cuál otro? De Economía, de Comunicaciones. Quitaron caminos. Y vean ahora todo el robo que hay de dinero a través de las concesiones y de los contratos en las carreteras. Bueno, más o menos por ahí. ¿Qué más? Aquí dice darle una patada al Estado. Bueno, eso era más o menos lo que les quería platicar. No sé si se me ocupa algo ahí. ¿Dudas en esta gráfica? No, licenciado, todo claro. Va. Al final esta gráfica también nos ayuda a comprender que estamos en el neoliberalismo, ¿verdad? Estamos en una economía globalizada. Estamos en una economía de la tecnología de punta. Estamos en una economía de la nanotecnología. Hoy los discos duros, entre más pequeños son, más capacidad tienen. Yo trabajé en centros de cómputo donde los discos duros eran, el disco principal del servidor era de 10 megas. Y éramos cuatro computadoras y la central, imagínense, de 10 megas. Y después llegó el ingeniero que daba el servicio y cambió el disco duro, hizo backup con disco de 5 1/4 e hizo backup para pasarnos a un disco de 20 megas. Y créanme, no sé si la conservo. Hay una foto donde nos tomamos el equipo de cómputo y el ingeniero, todos con el disco duro de 20 megas y cada quien le puso así como que su manita. Porque estábamos cambiando de tecnología. Por favor, ¿cuánto es hoy 20 megas? ¿De cuánto son hoy las unidades?
discos duros, ¿Y un Teralic? enteras. Así. ¿Cuánto es un tera? 1000 gigas, creo yo. 1024 gigas, licenciado. 1024 gigas. Correcto. ¿Y un giga? 1024 megabytes. 1000 megas. La gran diablo. O sea, 20 megas para llegar a 1024 megas era un ¿qué? Giga. Y después 1024 gigas es un tera. ¿Es así? Sí, licenciado. Correcto, licenciado. Imagínense. Imagínense. Impresionante eso. Por supuesto, ¿verdad? Quien quiera tener una unidad de esas, ¿cuánto cuesta un disco duro de un tera? ¿Cuánto cuesta en promedio? ¿1000 quetzales? ¿Alguien sabe? A veces depende de la marca, licenciado, pero de un tera, más o menos está en 350 quetzales ahí. ¿Cómo se ha ido abaratando todo eso? Yo me recuerdo cuando salieron las USB. Habían cuates en la U de la maestría que hasta con pita cargaban sus USB, porque ninguno tenía USB. Hoy uno encuentra USBs hasta con la forma de un marranito. ¿Alguien quiere opinar ahí? Sí, solo quería recordar también que antes existían los ciber, los café internet, porque era como muy difícil encontrar esa tecnología y ahora difícilmente hay alguien que no tenga wifi. Sí, exacto. Uno entraba uno pegado a las casas que tenían señal. Uno pegado a los restaurantes, afuera en los restaurantes, queriendo capturar señal. Uno entraba a un McDonald's a tomarse así, un café con leche entre dos para agarrar línea. Hoy, entre o no entre a McDonald's, ahí está el Wi-Fi. Y acaba de venir, ¿qué? La G5, ¿no? O la 5G, ¿cómo se llama? Recuérdense que la señal, hasta donde entendí, la señal de las llamadas telefónicas era digital, por ejemplo, ¿no? ¿O cómo era antes? Cuando era muy quebrada la onda, ¿cómo se llamaba? Y ahora es más plana. Antes era análoga la señal, licenciado. Análoga, muy bien, gracias. Gracias. Que uno hasta tenía que moverse así. ¿Qué? ¿Qué? Esa era señal análoga. Después nos pasamos a la era digital, ¿verdad? Donde la señal tiende a ser cada vez más plana. Después vino la G no sé qué, la 5 no sé qué, la 2 no sé qué, la 3, la 3G, la 4G. Ahora está la 5G, que se supone es más veloz y cada vez más plana la onda, la expansión de la señal. Imagínense qué pensará una tribu totalmente aislada de la sociedad que le llegue un celular de esos. Lo más seguro es que lo ponga a hervir para ver qué se puede comer. Esas son las cosas diametralmente opuestas en una sociedad capitalista. Bueno, ya no hay más, dejémoslo aquí. Ahora entonces, ¿ven la pantalla? Sí, licenciado. Licenciado. Correcto. Ya se me va quedando, cómo es la onda. Pero voy aprendiendo. Bueno, entonces es más fácil, vean, el capítulo 1. Aquí empieza el libro.
Aquí empieza el libro. Y lo chileno del libro es ahora como que darle una leída de algunos trozos de letras para que vean la información que el licenciado analiza. Dice, todos los progresos de la civilización están determinados en último análisis por el aumento de la productividad del trabajo. Mientras la producción de un grupo humano es apenas suficiente para mantener en la vida a los productores, mientras esa producción necesaria no deja ningún excedente, es imposible la división del trabajo, la aparición de artesanos, de artistas o de sabios. Con mayor razón, es también imposible desarrollar las técnicas que requieren esas especializaciones. Ojo, cuando hablamos de productividad, tenemos que hablar de dos cosas. Eso lo vimos en economía política. De trabajo necesario y de trabajo excedente. Quiere decir que en una jornada de trabajo, la mitad, según Marx, es trabajo necesario que se convierte en salario. Es lo que se le paga al obrero por la riqueza social producida. Con ese salario vuelve a su casa y le da de comer a su esposa y a sus hijos. Les da educación, les da transporte, les da vestido, les da salud y les da recreación. Y no le dan más para que al otro día vuelva. ¿Qué pasaría si nos dieran el salario de un año? Aquí entre nos, ustedes llegarían mañana. Llegarían. ¿Ah? No creo que ni que amanezca vivo de tanto alcohol. Claro, gracias. Por eso dice trabajo necesario. Y el excedente es la parte de la jornada de trabajo donde se crea la plusvalía, que es entonces la riqueza social producida que no se le paga al obrero. Esa parte que no se le paga, ¿sí? Se pone como denominador y como numerador, y abajo queda como denominador el tiempo necesario, y ahí sale la tasa de plusvalía. Trabajo necesario partido el trabajo, perdón, el trabajo excedente partido trabajo necesario por 100 da la cuota de plusvalía. Entonces dice, sin plusvalía no podemos hablar de divisiones del trabajo. Sin plusvalía no podemos hablar de productividad. Sin plusvalía no podemos hablar de técnicas a mejorar. A partir de la crisis de 1929, se volvió a poner de actualidad la discusión acerca del desarrollo económico, tema que ha sido una preocupación importante de los clásicos de la economía. ¿Quiénes son los clásicos? Adam Smith y David Ricardo. Este problema de las sociedades que estaban avanzando hacia la producción mercantil, a la producción plenamente mercantil. Recuérdense que para el surgimiento del capitalismo hay dos formas de producción: la mercantil simple y la mercantil capitalista. La mercantil simple es cuando el sastre produce el traje y lo lleva al mercado y lo vende y se queda con todo. La producción mercantil capitalista es cuando ese sastre contrata a otros y hace muchos trajes y los vende, pero al regreso reparte el dinero de manera no proporcional. ¿Por qué? Porque explota fuerza de trabajo ajena. Entonces dice, este tema de las sociedades que está avanzando hacia la producción plenamente mercantil fue el tema central de los clásicos. A los clásicos preocupaba en primer lugar el potencial de crecimiento de aquellas economías donde la producción manufacturera necesitaba de condiciones adecuadas para su desarrollo. Ojo, aquí el autor está diciendo, ya ha sido rebasada la etapa de la industria doméstica, ya ha sido rebasada la etapa de la industria artesanal.
Ahora queremos ver la industria manufacturera y esta crea las condiciones para la industria fabril, que es en la que estamos. Se dice que ya tenemos elementos teóricos suficientes para decir que estamos en una quinta etapa de la revolución, de la industria, la revolución tecnológica, la revolución nanotecnológica, las operaciones no invasivas, las resonancias magnéticas. No sé si han oído que se la aplican mucho a los jugadores de fútbol, o por lo menos ahí es donde yo lo he visto. Le hicieron una resonancia magnética porque le dieron una gran patada en el tobillo. Pero se descubrió que no hay fractura, y no hay fisura, y no hay no sé qué. ¿Sí? O sea, ven el hueso por fuera, sin necesidad de abrir el pie de la persona. Producción. Es decir, dice, que el desarrollo capitalista frenado por los derechos feudales de propiedad, ojo, quiere decir, el capitalismo solo pudo avanzar si destruía el feudalismo. Por parte de los señores feudales hubieran querido seguir teniendo millones de kilómetros propios, donde hubieran siervos de la gleba. No, dijo el capitalismo. Liberemos a los siervos de la gleba, quitemos esas grandes propiedades de la tierra, atomicémoslas, fraccionémoslas y convirtámoslas en parcelas, unidades más pequeñas. Ya no todos van a producir tomate, unos van a producir cebolla, otros tomate, otros limones, otros marihuana, otros y diversifican la producción. Es decir, dice que el desarrollo capitalista frenado por los derechos feudales requería de un nuevo tratamiento de carácter teórico, es decir, de teorías que alimentaran a la burguesía. Por eso la importancia de la mano invisible de Adam Smith y David Ricardo. Por eso la teoría del valor trabajo. Ellos plantearon que en la sociedad existen tres clases. Si se recuerdan, los terratenientes, los dueños de la tierra, los industriales, dueños del capital, y los obreros, dueños del trabajo. ¿Qué más? Vamos a ver. El crack del 29 se encargó de liquidar cualquier confianza que aún se tuviera acerca del automatismo del sistema. ¿Qué significa automatismo del sistema? Esa mano invisible que hay que dejar hacer y hay que dejar pasar. Y su eficacia para asegurar el pleno empleo y el equilibrio general a ese nivel. La reacción de los economistas se manifestó en forma más decidida en las objeciones a la teoría económica que planteó John Maynard Keynes. De esa cuenta, la ciencia económica, desencantada del supuesto automatismo del sistema económico, empezó a prescribir para el tratamiento de los grandes problemas de las economías industriales la intervención intencional del Estado. Es decir, se empieza a recetar que el Estado intervenga en la economía. Nuevamente, el dirigismo económico logró obtener carta de ciudadanía en el campo de la economía, reconocimiento que había perdido en la economía oficial desde el surgimiento del liberalismo económico. Aquí hay algo importante que no lo comenté en la primera hora. Cuando dice, le dieron carta libre, es decir, si no es la mano libre, la mano invisible, es la teoría de Keynes. De todos modos, es capitalismo. O sea, o es de una forma, o es de otra, o es de otra. Pero el capitalismo tiene que encontrar formas de seguir viviendo. Y a la crisis del crack se encontró el keynesianismo.
y a la falta de punch del keynesianismo, que no tomaba viada, fue la Segunda Guerra Mundial la que terminó de darle el impulso. Y en pleno keynesianismo y en plena Segunda Guerra Mundial, cuando esta termina, se da el plan Marshall de otro economista llamado Alfred Marshall, que dijo, ahora hay que reconstruir Europa. No se puede quedar tirada Europa. Alemania perdió, pues hay que reconstruirla. Italia perdió, pues hay que reconstruirla. Y se le dan millones y millones y millones de dólares a esos países, sabiendo que tienen la infraestructura necesaria en industria, en máquinas, en mano de obra altamente calificada, para que cuando estén reconstruidos puedan producir. Por eso es que la mirada hacia nuestros países es, bueno, Guatemala ahí está, pues, no le pasó nada en la Primera Guerra Mundial, no le pasó nada en la Segunda Guerra Mundial, sí, pero no tiene las características de una economía para que desarrolle. Tiene analfabetismo, tiene pobreza, tiene extrema pobreza, todavía tiene esclavismo, todas sus falencias. Y por eso es que se empieza a hablar de subdesarrollo después de la reconstrucción de Europa. Los reconstruidos que se desarrollaron porque tenían todas las condiciones de eso, y los que, a pesar que no les pasó nada en ninguna de las guerras, siguen siendo pobres. ¿Qué papel se nos da? Ser proveedores de materias primas. Café, banano, azúcar, cardamomo, petróleo. Y se acuerdan del país que vimos eso, ¿verdad? De qué es lo que más se exporta. Y ya prácticamente no exportamos petróleo, prácticamente no exportamos café, prácticamente no exportamos azúcar, prácticamente no exportamos... ¿Dónde está el modelo de agroexportación entonces? Por eso es que el folleto del licenciado Reyes Escalante, que en paz descanse, con todas las disculpas del caso, es que la segunda parte del folleto, que ya no vemos aquí, de este folleto, sino el otro, es que ya no lo usamos porque los datos están muy desfasados. Bueno, ¿qué más? El Estado nuevamente dirigido... bueno, se busca la intervención intencional del Estado. ¿Cómo? A través de crear instituciones como la Facultad de Ciencias Económicas y como el Banco de Guatemala. Pero no la intervención económica lo que permitió resolver la crisis, sino la guerra. Para recuperar el crecimiento económico, el resultado de esta conflagración. Miren pues, el resultado de la guerra, en realidad, buscaba destruir medios de producción, fábricas, materias primas, puentes, máquinas. Y entonces, que surgieran dos nuevas potencias. Ahora, dueño de los principales medios de producción, no solo agrícolas, no solo industriales. Ahora aparece Estados Unidos y aparece la Unión Soviética. ¿Qué más dice? El sacrificio de vidas humanas, el holocausto. Recuérdense que el holocausto significó en la historia la muerte cruel de miles y miles de judíos que fueron sujetos de la barbarie del fascismo. El fascismo es una ideología, o fue una ideología, bueno, todavía hay gente neofascista. El fascismo fue una ideología, una especie de cultura, un nacionalismo que Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania empezaron a venderle a la población, de que primero era la nación y luego el individuo,
y luego las clases. Es más, no habían clases ni había individuo si no había patria. Y en nombre de la patria, por ejemplo, Italia intenta recuperar las islas de Córcega y Sicilia que había perdido en la Primera Guerra Mundial, que eran los principales yacimientos de carbón, que para la Primera Guerra Mundial eran una de las principales fuentes de energía. Con los que hacían caminar o con los que movían los trenes y los barcos de vapor. Con mi clásico y del estudio de comparación. Dejémoslo ahí. Esta parte dejémosla ahí. ¿Dudas? Vale, ahora ya se nos hace más fácil hablar de unos conceptitos. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? No me asusten, hombre. Con todo este análisis, digamos, global, ya estos conceptitos, es más casaca. Pues, dice, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar qué es desarrollo, porque no podemos hablar de subdesarrollo si no comprendemos el desarrollo. Ese es todo el tema. Esa es la segunda parte del libro y la tercera parte del libro del licenciado Reyes Escalante para esta primera unidad. ¿Sí? Entonces dice, el concepto de desarrollo económico tiene sus antecedentes en la evolución y el progreso que surgieron en el siglo XVII, XVIII y XIX bajo el liberalismo. Ya vimos esa escuela. Sus antecedentes más inmediatos son las nociones de industrialización y crecimiento. ¿Qué es evolución entonces? No confundamos desarrollo con evolución. La evolución es un concepto eminentemente biológico. Sin embargo, solemos confundirlo con decir, ay, mira a Juan cómo desarrolló vos. ¿Viste cómo desarrolló? No es así. La evolución, dice, explica la noción, la consecuencia natural de cambio. Ya viste a fulano, cómo le desarrolló la voz. Principalmente los hombres solemos cambiar a un sonido más gutural la voz en la medida en que nuestro cuerpo evoluciona. En la medida en que crecemos, pero no en la medida en que desarrollamos. Eso es otra cosa. Evolución, entonces, no es compatible con el concepto de desarrollo que nos interesa para los objetivos de este curso. El progreso. ¿Qué es progreso? Dice, es un concepto asociado al adelanto técnico. Es incorporar nuevas tecnologías. Es modernizar las formas de producción y de vida mediante el uso de técnicas, máquinas y procedimientos. El progreso es parte del desarrollo, pero es tan solo uno de sus componentes. Una señora que fabrique tortillas en su casa, que haga tortillas, de repente vemos que compró una maquinita para moler el maíz y ya no lleva el maíz al molino. De repente vemos que ya no entra leña a su casa, sino ahora usa una estufa que usa gas propano. Y la plancha, ¿cómo se llama? Donde van las tortillas. El comal.
Comal, gracias. Ya no es de barro, es de tal, es de teflón. Hubo una época hace años donde el MAGA, el Ministerio de Agricultura, promocionó mucho un concepto de estufa para que la gente dejara de usar leña y dejara de enfermarse de los pulmones. Y ese era un proyecto que se llamaba Lorena, estufas Lorena, porque estas estaban fabricadas de lodo y arena. Entonces se las llamaba Lorena. Funcionó un tiempo, ¿verdad? Pero hoy en día la gente se va pasando más a formas menos contaminantes, pero es muy lento. La señora ahora ya usa una maquinita donde pone la masa hasta arriba y poco a poco, en una forma de espiral, va bajando la masa y hay una planchita que va haciendo las tortillas. Esos todavía, hay almacenes que usan esa modalidad. O bien, yo vi eso en el país que está en la Avenida de las Américas, a la vuelta de mi casa. Es chiste, entonces, eso es progreso. Sin embargo, cuando pudiéramos analizar el espacio donde trabaja, sus paredes siguen siendo de lámina, por ejemplo. No hay piso ni de cemento, sino sigue siendo de tierra, y su techo pues no es ni de lámina, sino es una lona. Entonces, la señora va haciendo mejoras en su proceso de producción, pero va progresando poco a poco. No es este el concepto que nos interesa. Crecimiento. Es similar al concepto de evolución, dice, por lo menos en lo que se refiere a la mutación. Confundimos desarrollo con crecimiento. Ya viste a fulana, qué desarrollada está. No, está alta, creció. Y este concepto de crecimiento lo utiliza Maynard Keynes para buscar el pleno empleo. Dice que una economía debe de ir creciendo 1%, por ejemplo, este año, 2% el otro, 3% el otro, 3.2 el otro, 3.5, pero siempre crecer. Eso es para Keynes el crecimiento. No es eso lo que nos interesa, ni que sea sinónimo de que alguien está cada vez más alto. La industrialización. Dice que la industrialización es el pariente más cercano del desarrollo económico en esta familia de conceptos. ¿Hasta dónde nuestra economía está industrializada? Vamos a ver un cuadrito más adelante donde vemos que cada vez producimos menos en la agricultura y cada vez producimos menos en la industria. Entonces, vamos hacia la terciarización. Vamos hacia los servicios. Entonces, no es esto lo que nos interesa, la industrialización. Bueno, y el crecimiento económico. ¿Qué vamos a entender por crecimiento económico? Es cuando crece la producción en el largo plazo a una tasa de crecimiento de la población en el largo plazo. Es decir, la producción va creciendo en la misma forma en que la población. Han habido etapas de la historia donde la población rebasa, la tasa de crecimiento poblacional rebasa la tasa de crecimiento de la producción.
Entonces aquí dice, si la producción crece 3%, pues la población puede crecer 3%, no hay problema. Lo que ha estado sucediendo en una economía como la nuestra es que la tasa de incremento poblacional ha bajado en los últimos 50 años. En los años 70 era como del 4.5%, hasta hoy que llega al 1.8, creo yo. Tasa de crecimiento poblacional en Guatemala. $1.5. Tasa de crecimiento demográfico. 1.5%. Fíjense, hace 50 años la tasa era del 4.5%. Hace 20 años era del 3%. Hoy es del 1.5%. El problema, el elemento teórico ahí es que conforme la población se va reduciendo, empieza a voltearse la pirámide poblacional que vimos el otro día. Las parejas ya no tienen hijos a los 20, ni a los 25 años, ni a los 30, ni a los 35, sino a los 36, por ahí 37. ¿Verdad? Pero bueno, es decisión de las parejas. Ya me cansé de ustedes. Seguimos otro día. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo bien. ¿Seguros? ¿Seguras? Disculpe, buenas noches, licenciado. Esta información, ¿dónde la podemos conseguir? Disculpe, ¿en el libro? ¿Usted nos da el título o es que hasta hoy ingresé? I'm sorry. Buenas noches. Vaya, en el blog de la facultad está el curso y ahí le da enter donde está el curso y de ahí le salen todos los folletos que estamos viendo. ¿Podemos colocar eso? Gracias. ¿Hoy, Verónica? Sí, claro, licenciado, en el WhatsApp lo voy a colocar. ¿Ya está en el WhatsApp, Mayra Patricia? Muy amable, sí, ya estoy, licenciado, gracias. Va. Bueno. ¿Alguna duda? Lick, una consulta. El documento del cual nos vamos a evaluar es el problema social y el problema socioeconómico de Edwin Rolando, ¿verdad? Sí. Ok. Es. Gracias, Lick. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, que pasen buenas noches.